En los siguientes minutos vamos a conversar con Mauro Andino Espinosa. Él es abogado, él conoce sobre el tema electoral y sobre otros temas de mucho interés e importancia en el país. Sin lugar a dudas, el país está atravesando momentos complejos en cuanto tiene que ver al proceso electoral que arrancó en el país. Mauro, bienvenido a Confirmado.net y quisiera que nos des a conocer tu punto de vista respecto al momento que estamos viviendo, específicamente con la inscripción del binomio del progresismo con Andrés Arauz y Carlos Rabascal, que ha despertado muchas inquietudes en algunos sectores, aunque la ley es muy clara en este aspecto, pero quisiera escucharte. ¿Cuál es tu evaluación, tu punto de vista? Bienvenido, Mauro. Buenas tardes, Marco Antonio. Gracias por la invitación y, por supuesto, sin duda es un tema de vital importancia. Me parece que más allá de los nombres, de los apellidos de los actores políticos que estén involucrados o de la organización política, me parece que esto se trata de evidenciar un más sobre lo que establecen las normas jurídicas. Y la Constitución de la República, el Código de la Democracia y los reglamentos de la materia son muy claros en este sentido. Se han seguido varias etapas que se han ido de alguna manera agotando, quemando. La primera etapa, el proceso de democracia interna. El segundo momento, que tanta polémica ha generado, incluso llegando a un tema de una discusión de carácter semántico sobre esto de la aceptación personalísima por parte de los precandidatos. Y el tercer momento, que es donde se aglutinan, donde confluyen los momentos anteriores sobre la base de los informes que presentan los delegados del propio Consejo Nacional Electoral y el director de asesoría jurídica del CNE, es este tercer momento que ya se lo está viviendo, que es la solicitud, la entrega del formulario de inscripción de candidaturas, y sobre la base de estos tres instantes, de estas tres etapas, se resuelve en conjunto, en un solo acto, por parte de los consejeros del órgano electoral. Evidentemente, el binomio tiene un integrante que en las actuales circunstancias, producto de una sentencia condenatoria que ha sido ejecutoriada en materia penal y que es de conocimiento público en contra del expresidente Correa, él está inhabilitado de poder ser candidato, y consecuentemente lo que procede en función del artículo 104 del Código de la Democracia y del artículo 14 del reglamento de inscripción de candidaturas, lo que procede es notificar a la organización política, otorgarle el plazo de 48 horas para que el sujeto político pueda reemplazar, subsanar esta precandidatura y plantear otro precandidato. Este nuevo precandidato no tiene que cumplir con el proceso de democracia interna, es decir, ya no se necesita cumplir con este requisito, y tranquilamente el representante legal o procurador común de la alianza puede plantear el nombre del reemplazo y poder subsanar la lista por completo. Lo que ha sucedido hasta el momento es que, en efecto, la semana anterior se inscribió la lista vía telemática de Andrés Arauz y Rafael Correa. Inmediatamente después de que el Consejo Nacional Electoral abocó conocimiento y envió a las diferentes organizaciones políticas esta inscripción, un partido Adelante, Ecuatoriano Adelante, impugnó la candidatura de Rafael Correa porque precisamente incumple con la ley al tener una sentencia ejecutoriada. Ahora corre el plazo de 48 horas para que se pueda responder esa impugnación. Ese es el mecanismo. ¿Qué pasará después? El CNE, es decir, aquí la pregunta cabe de la siguiente manera. El CNE primero tiene que responder sobre la impugnación del movimiento Adelante, Ecuatoriano Adelante, y después tiene que evaluar su propio informe jurídico para determinar si cumple o no el binomio con los requisitos legales. Su pregunta es muy importante, Marco Antonio, porque nos permite adentrarnos un poco en el flujo, en este procedimiento que se está desarrollando en estos momentos. El día martes se inscribió la candidatura, se ingresó el formulario a través de la plataforma web del Consejo Nacional Electoral. A partir de eso, el CNE tenía plazo de 24 horas o de un día para notificar al resto de sujetos políticos, es decir, al resto de organizaciones políticas que intervienen en el proceso democrático, y desde que reciben esa notificación, los sujetos políticos tenían un plazo de 48 horas para ejercer su derecho a la impugnación, es decir, a impugnar a esa lista o al binomio del Centro Democrático. Esto sucede con todas las organizaciones, con todos los partidos políticos que se inscriben.
Si el martes se inscribió, si en 24 horas se notificó a las organizaciones políticas, estamos hablando del miércoles, ellos podían presentar impugnaciones en 48 horas, es decir, hasta el día viernes pasado, y a partir de la impugnación se tiene que correr, de la objeción, se tiene que correr traslado al sujeto político, al precandidato objetado, y tiene un plazo igual de 48 horas para responder. Eso, lanzando números, pues se habría cumplido el día de ayer domingo, y con la respuesta del candidato y de la organización política objetada, existe un plazo adicional de 48 horas en cambio para que el Consejo Nacional Electoral se pronuncie y resuelva, calificando o rechazando esa candidatura. Significa entonces que el día de mañana, martes, tendría ya que estar la resolución del Consejo Nacional Electoral. Y aquí hay varias posibilidades. Digamos que el Consejo Nacional Electoral decide acoger la objeción de este partido político que presentó la objeción. No estoy seguro que sea Adelante Ecuatoriano Adelante, sino creo que es más bien la lista 4, Ecuatoriano Unido, porque... Bueno, sí, sí, pero es la lista 4, en efecto. exacto, es la lista 4 porque recordará usted, Marco Antonio, que Adelante Ecuatoriano era el partido de Álvaro Noboa, Y ya fue que ya fue cancelado. eliminado, cancelado del registro electoral. Entonces es este partido, lista 4, ¿verdad? Ecuatoriano Unido. Entonces, digamos que al CNE se le ocurre la equivocada idea de resolver rechazando toda la lista, lo cual sería a todas luces un equívoco jurídico y se estaría violando el Código de la Democracia y la reglamentación que ha expedido el propio órgano electoral. En ese caso, si es que se rechaza toda la lista o el binomio, Centro Democrático puede hacer uso de la presentación de un recurso subjetivo contencioso electoral. Esa es la denominación en estricto derecho que podría presentarse ante el Tribunal Contencioso Electoral. Es la última instancia, es decir, Así después es. de la instancia del Tribunal Contencioso Electoral ya no hay ningún tipo de pronunciamientos adicionales, ni apelaciones, ni otro tipo de instancias. Es muy importante lo que usted menciona porque es del órgano de cierre. Es decir, producto de la resolución administrativa del CNE, cabría presentar este recurso subjetivo electoral ante el contencioso. Ahí hay un plazo, me parece que, si la memoria no me es infiel en estos momentos, un plazo de 3 días desde que se presenta para que ellos califiquen, admitan a trámite el recurso. Ahí se sortea, ¿sí?, la causa para que un juez haga las veces de juez ponente, es decir, elabore un proyecto tentativo, borrador de sentencia, lo ponga a consideración de los demás integrantes del contencioso electoral, se delibere y se resuelva. En el caso de el recurso subjetivo electoral, cuando se trata sobre conflictos relacionados con la inscripción de candidaturas, se resuelve en una única instancia. Es decir, no cabe ningún otro recurso sobre esa sentencia que emitan los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Por eso es muy importante estar, yo diría que vigilantes, no solo de lo que vaya a resolver el Consejo Nacional Electoral, que muy probablemente ya intuimos por dónde van los tiros y las intenciones de algunos de los consejeros. Pero hay que estar vigilantes que esto puede extenderse hasta el Tribunal Contencioso Electoral y si sumamos un poco ahí los plazos, estamos hablando que esto podría alargarse alrededor de unos 18 a 20 días más, ¿no? Entonces, hay que estar pendientes de esto. Yo creo que el tema no solo es jurídico, creo, y lo digo firmemente, la Constitución de hecho garantiza incluso el derecho a la resistencia. Yo creo que la movilización de la ciudadanía, de los sectores populares, de los propios sujetos políticos en el uso legítimo de sus derechos de participación tendrán que estar muy vigilantes de que se actúe conforme a la Constitución, al Código de la Democracia y a los reglamentos vigentes. En efecto, doctor, usted ha mencionado un tema que es muy importante. El aspecto parece que ya rebasó el lado jurídico, porque está muy claro en el reglamento que el mismo Consejo Nacional Electoral aprobó en este mismo año, cuando no debía hacerlo, porque recordemos que cualquier cambio que se tiene que hacer en materia electoral tiene que hacerse un año antes, pero acá eso no sucedió. En el reglamento, en el Código de la Democracia existen claras los parámetros de inhabilidad. Y cuando alguien cumple una inhabilidad, uno de los representantes del binomio tiene que ser reemplazado en 48 horas. El reglamento es absolutamente claro. Pero al rebasar el aspecto jurídico, queda el político.
Sin embargo, se tendrá la certeza de que podría haber un respeto a la democracia bajo las circunstancias políticas. Usted ha sacado a colación un tema que es muy importante y que poco se ha hecho. Lastimosamente se ha tratado de construir aquí un encuadre, un marco discursivo para tratar de posicionar un relato hegemónico y un relato que es ficticio, que es falso. Y hay que decir la verdad histórica. Mucho se ha dicho que el reglamento de democracia interna que hoy se está aplicando, esta famosa cuestión de la aceptación personalísima, indelegable en unidad de acto ante un delegado del CNE, supuestamente ya estaba en vigencia en el reglamento del 2012, en el mismo cuerpo normativo, y que aparentemente eso se lo habría aplicado en contra del expresidente Bucaram. Asunto más falso que este no puede existir. ¿Y por qué? Porque la evidencia nos demuestra que el reglamento de democracia interna del 2012, el que se aplicó en el caso del expresidente Bucaram, sí era el mismo, pero en la primera etapa. ¿A qué me refiero? Al proceso de democracia interna, a la elección interna de la organización política. Es decir, que si a usted le proclama su organización, promueve, impulsa su precandidatura, es indiscutible que usted tiene que estar presente ahí, pues. Yo he puesto algunos ejemplos que incluso son coloquiales, pero que son muy significativos para entender el por qué. En ese momento sí se necesita la presencia. Si a usted le promueven o le participan, le impulsan a que sea candidato a presidente del barrio, del curso, del condominio o de una organización, ¿qué será lo elemental? Que al menos esté presente ahí, pues para que usted diga, sí, sí acepto que me estén mocionando mi nombre para que yo ocupe esa representación. Y si es que usted recibe la voluntad de los integrantes en esa asamblea o en esa convención, se supone que usted tiene que estar ahí para que si recibe el favor mayoritario de sus compañeros, de sus colegas, usted diga, sí, acepto ser precandidato, ¿verdad? Eso era lo que se estableció y que el expresidente Bucaram no había cumplido, porque todos sabemos que estaba exiliado en Panamá. Dicho sea de paso, el propio reglamento del PRE, Marco Antonio, el propio reglamento del PRE establecía que la aceptación de las precandidaturas de la organización política llamada Partido Roldosista Ecuatoriano tenía que hacerse de forma presencial. Es decir, el propio ordenamiento interno de la organización política obligaba. Como no se cumplió esto, ¿qué se permitió en aquella época? Y se aplicó el artículo 104 del Código de la Democracia. Le dijeron al expresidente Bucaram, usted no ha cumplido con este primer momento, subsane su precandidatura y reemplácese por quien ustedes consideren necesario. Tanto es así que al final el órgano electoral aplicó este artículo, el 104 del Código, y se permitió la participación del pastor Zavala. Y se permitió que tengan candidato y que tengan binomio presidencial. Bajo ese precedente se debe hacer lo mismo el día de hoy. En cambio, ¿qué se hizo con el expresidente Correa y con Centro Democrático? Se incorporó una serie de disposiciones transitorias en un segundo momento, es decir, ya se proclama la precandidatura, ¿verdad? Y se podía utilizar medios telemáticos. Y eso no es culpa de Correa que ahora se pueda utilizar medios telemáticos, sino que la pandemia obligó a que las convenciones y las elecciones representativas se puedan hacer a través de esta vía. Eso se cumplió, estuvo un delegado del CNE. Y lo que incorporan es este segundo momento, ¿no? Dentro del plazo de 10 días de haberse terminado las primarias, contradictoriamente con la lógica y con lo que se pretende resguardar, que es el derecho a la salud de los ciudadanos, se estableció que tenía que acercarse de forma personalísima todo precandidato ante un delegado del CNE a aceptar la precandidatura. Y esto fue incorporado recién en julio de este año. Entonces, lo mínimo que a uno le genera es una seria sospecha, una seria duda de por qué se incorporó este segundo momento que no existía en los procesos electorales anteriores y se lo incorporó recién en julio de este año. Pero repito, más allá de esto, hay los informes y simplemente si ya no se ha cumplido con esta supuesta solemnidad, lo que cabe es que el Consejo Electoral rechace solo la candidatura del expresidente Correa y permita subsanarla con el reemplazo que ha sido designado en este caso Carlos Rabascal. Es decir que en el caso de que, como en efecto el CNE no acepta que el expresidente Correa se haya inscrito vía telemática y su presencia haya sido en forma virtual, por obvias razones, pese a esa circunstancia, lo que está sucediendo es que
no está cumpliendo con el reglamento, por tanto tiene que ser reemplazado. Es decir, eso no significa que el binomio tiene que ser rechazado, porque resulta que acá 2 o 3 personas que se dicen conocedores de la ley, de la reglamentación, y también se llaman expertos electorales, han tratado de vender esta idea y han tratado de manipular la opinión pública para decir en efecto, al punto que el mismo vicepresidente del CNE se vio sorprendido, se convirtiéndose en actor político, al decir que a él le sorprende que el movimiento Compromiso Social se haya inscrito vía telemática cuando ni siquiera tenía que hacerlo, es decir, hasta querían cerrarle la posibilidad de que pueda acceder vía telemática a la inscripción. Mire, Marco Antonio, yo respeto mucho el criterio ajeno de los colegas y sin duda hay colegas de mucha relevancia profesional, pero eso tampoco significa que sean infalibles, pues, ni tampoco significa que no hablen desde cierta posición, ¿verdad? Porque todos hablamos desde cierta posición, o sea, eso de la neutralidad absoluta, de la objetividad pura, no existe. Entonces, a mí me parece que también elevar los criterios de determinados colegas, por muy respetables que sean, a criterios poco más que sacrosantos e inapelables es una equivocación absoluta, ¿verdad? Y me parece que aquí hay que discutir sobre la base de lo que dicen las normas. Varios han expresado esta argumentación, esta interpretación de que como no aceptó la precandidatura de forma personalísima en ese segundo momento que señalamos, supuestamente no existe el binomio y algo que no existe no se puede calificar. Yo les repreguntaría, y se los he dicho con todo respeto, pero con absoluta frontalidad, ¿cuál es la norma jurídica en el Código de la Democracia o en el reglamento que diga eso? Si esto es derecho público, pues aquí no es que yo pueda aplicar la hermenéutica y hacer una interpretación extensiva, anchísima de las normas, de lo que no dice la ley, pues yo puedo interpretar sobre la base de lo que está escrito, pues porque si no me estoy inventando el derecho y estoy actuando como una especie de legislador. Entonces, me parece que hay que ajustarse a lo que estrictamente dice la ley, a lo que dice el Código de la Democracia, y repito, es derecho público. Se puede hacer solo lo que expresamente está dispuesto en el ordenamiento jurídico. Tanto es así que el propio reglamento de inscripción de candidaturas del Consejo Nacional Electoral, el artículo 14, sí, el artículo 14, dicho sea de paso, aprobado en agosto de este año por el órgano electoral, un reglamento calientito, recién salido del horno, es concordante con el 104 del Código de la Democracia. Y señala que en el plazo de 48 horas, cuando se verificare que un candidato no cumple requisitos, está incurso en prohibiciones o ha incumplido con alguna formalidad, sea reemplazado, sea subsanado. Y respecto de los criterios de algunos consejeros del vicepresidente del organismo, realmente es lamentable. Yo creo que no se dan cuenta que ya son árbitros electorales y que tienen que desligarse de cualquier afecto o desafecto que tengan en favor de determinada organización política que los auspició y que tienen que deshacerse de cualquier afinidad que tengan con algún líder político de este país. Cuando uno ocupa un cargo en el servicio público o cuando alguien gana un cargo de elección popular, debe actuar institucionalmente, pues, porque tú ya no puedes actuar en función de los intereses o de los despropósitos de determinados actores políticos. Dicho sea de paso, el artículo 232, inciso segundo de la Constitución de la República, señala que los servidores públicos tendrán que excusarse de actuar en aquellos casos donde tengan conflictos de intereses y cuando estén actuando dentro del órgano o de la entidad del organismo público al que representan. Y me parece que por un tema de ética pública, el señor más bien lo que debería hacer es excusarse y no resolver él, no participar en la resolución que se va a tomar sobre el caso de Centro Democrático. Y finalmente, Mauro, hay otra impugnación también que justamente el Centro Democrático presentó ante la candidatura de Guillermo Lasso, en el tema este de que se vincula con paraísos fiscales, que es sí un elemento fundamental para incumplimiento de la Constitución y por tanto inhabilidad para participar como candidato. ¿Cómo tiene que resolverse esta cuestión? Primero, esto es resultado o es una derivación de la consulta popular del 2017, mandato soberano del pueblo ecuatoriano. Creo que la legitimidad de las decisiones públicas, uno de los factores fundamentales es que emanen justamente de la decisión mayoritaria.
En consulta popular, el pueblo se pronunció, decidió que si es que alguien quiere acceder a un cargo público electivo o quiere ingresar al servicio público, no puede tener bienes o activos en paraísos fiscales. Esto se incorporó en la Constitución, está en el artículo 96 del Código de la Democracia y es una inhabilidad. Lamentablemente llama la atención de forma, yo diría ya, esto es realmente de locos, que la propia presidenta del órgano electoral haya dicho que resulta suficiente con el tema de la aclaración juramentada y que el órgano electoral no tenga más capacidades institucionales para articular con otras instancias estatales, nacionales o incluso internacionales para poder verificar, no del señor Lasso, sino en general de todos los precandidatos, porque la norma es aplicable para todos, no solo para unos pocos. Eso, así funciona el Estado constitucional de derechos. Así tienen que funcionar las instituciones. Y lamentablemente ella ha dicho que con la declaración juramentada basta, lo cual realmente llama profundamente la atención cuando ella debería coordinar con la unidad de análisis financiero, con el servicio de rentas internas y con organismos internacionales para verificar si es que efectivamente el señor Lasso o quien fuere tienen o no activos o bienes en paraísos fiscales. Y de comprobarse esto, pues simple y sencillamente no puede ser calificado, no puede inscribirse esa candidatura. Muy bien, Mauro, muchas gracias por atendernos aquí al portal confirmado.net. Importantes tus pronunciamientos respecto a este proceso electoral y a lo que tiene que ver con la inscripción del binomio Arauz-Rabascal. Muy gentil. Simplemente una reflexión final, Marco Antonio. Creo que hay que respetar el derecho, hay que respetar la democracia y hay que respetar la legitimidad. Y la legitimidad nace del pronunciamiento popular en las urnas. Desplazar a unos para favorecer a otros en el juego democrático sería catastrófico para la historia de nuestro país, porque sería retrocedernos más de 200 años, acabar con el sistema republicano y entrar en una lógica donde solo la aristocracia o la nobleza terminen por decidir sobre los asuntos públicos. Y eso, en términos democráticos, creo que el pueblo ecuatoriano no lo puede permitir. Muy gentil, muy amable. Mauro Andino nos acompañó en esta oportunidad. Hemos hablado sobre el proceso electoral y la circunstancia que tiene que ver con la inscripción del movimiento del progresismo en el Ecuador.